Simples observaciones, por Rolando López Ramírez. Hoy presentamos, el increíble circo de 5 pistas de la política y de los políticos. La inflación, el paro, la corrupción, todo esto ya se acabó, solo tienes que votar por mí. Puro marketing de televisión, es lo que sucede en el tiempo previo de una elección. Ahora, en tiempos neutros es cuando debemos reflexionar, el por qué la mayoría está loca por el poder, conocer quién es quién para que ya no nos vuelvan a joder, ya que esto lo vivimos generalmente, pero veamos de esto el lado amable, porque es así como el poder del poder, evidencia a los que sin cumplir con su deber, solo quieren su pedazo de pastel. En este circo de locos y tiranos, rara vez buenas propuestas encontramos, la verdadera competitividad está en un mexicano bien educado. Dijo un alcalde mexicano, hay que trabajar en las escuelas, así el ABC de los niños se inicie con calidad. Son sanluisinos que mañana tendrán delante un municipio en pleno desarrollo. E invertir en su formación es la mejor manera de garantizar que contemos con el capital humano que nos haga verdaderamente competitivos como frontera. Debo decir que al alcalde más de una vez loco lo han llamado, pero todos sus debates los ha ganado. Enseguida, presento a la pandilla azul, comandados por el famoso licenciado Acacio Angulo, el de bolsillos manchados de sangre. Ahora gracias a él, su pandilla con el adjetivo de tirano se lo tienen bien ganado porque una buena inversión no les importó haber sacrificado. Sin embargo, en todo esto existe algo bueno, y es que en el municipio donde vive su servidor, todo el gremio informador se unió, y esta puñalada al pueblo denunció. Ayúdenos a implementar fulano programa. Entonces, así nacen muchos de mis programas. Realmente, entonces, gobernador, la gente es lo más importante para este gobierno. Vino a cambiar, perdón, Guillermo Padres Elías, la estrategia de gobierno en Sonora. El mecanismo vino a cambiar. Claro, yo creo que hay que ver cómo piensa y cómo toma una decisión un gobernante. Tradicionalmente. Todos se han de preguntar, ¿cuánto más debemos aguantar? Los gobernantes presumen escuchar al pueblo y de la libertad de expresión, si es verdad referente a lo de escuchar, pero escasamente se ponen a trabajar. También es verdad de que existe la libre expresión, al igual que la prisión presupuestal. Ahorita el detalle, yo estoy checando el periódico, sí, pero no se ve no, en absoluto. En absoluto. Comandante, ¿sabe que detuvo a un periodista? ¿Sabe que detuvo a un periodista, comandante? Ante el juez calificador, es lo que compete. ¿Sí? Y estamos recibiendo reportes en el sentido de que hay gente haciendo propaganda. Usted sabe bien que no es tiempo de hacer propaganda. Y no queremos incidentes como el que estamos generando aquí. Queremos que... ¿Por qué les hace olvidar que fue el pueblo quien los posicionó? Con miedo han truncado nuestro gran poder ese que es conocido como voz, en consecuencia todo está al revés. Ahora el pueblo tiene miedo del gobierno, en vez de que el gobierno le tema al pueblo. Apoyó el interés particular de un grupo o un proyecto personal. ¿Y de cuándo acá no cobran los favores? ¿Qué tan grande es este poder? Basta a Manuel Espino citar, que este rubro no podía pasar sin ocupar, y solo lo hace para desinformar ya que hace al pueblo pensar, con la estrategia de falsos opuestos, enojado con su partido asegura estar, como verán esto es solamente otro movimiento fríamente calculado y a la izquierda en un descuido se nos va. Y quien espera que le paguen favores, aunque el presidente electo diga no lo haré porque era por un proyecto, ¿no creen que reaccione en contra del gobierno de Felipe Calderón? Bueno, apelamos a su espíritu de solidaridad y generosidad. Los de temple sólido como el acero, nada dejan al azar, ya lo dijo un borrego muy singular, un buen amigo del fundador Gómez Morín, un borrego muy querido, pero dejado en la soledad, por ser del viejo PAN, quien es de ideal nacional socialista, pero de México y no de la ideología de la Europa Oriental, que profesan casi todos en Acción Nacional, que con una superfuerza de voluntad una interna resistencia ha logrado mantener limpios los principios del viejo Marín. Manuel Espino Barrientos condena el fraude en el Seguro Social, su jugada ahora clara lleva doble intención, ya que al mismo tiempo su imagen y una cortina de humo pretende levantar, y a un lado la verdadera realidad dejar, la cual casi nadie se anima a publicar, pero en la nota anexa, todo el estudio la vamos a mostrar, y aquí la voy a sintetizar.
De acuerdo a los resultados del primer Observatorio Ciudadano del Gasto Público, Gastar Mejor, integrado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Centro de Investigación para el Desarrollo, los departamentos macroeconómicos de la UNAM, IPN, CIDE, y TESM, México Evalúa, y Transparencia Mexicana, informaron que el nivel de transparencia y rendición de cuentas del gobierno mexicano se encuentra por debajo de países de África, Asia Central y Medio Oriente. Y cuando hablo del programa de infraestructura más grande de la historia, es porque digo que durante los 10 años anteriores a mi gobierno, el promedio de inversión que le dedicaba México a infraestructura eran un poco más de 2% del Producto Interno Bruto por año. Factor que es preocupante porque el presupuesto de egresos del 2010 oscila a los 310.000 millones de pesos, siendo el presupuesto más grande de la historia, expresó Juan Pardinas, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. De acuerdo con una evaluación a 129 programas sociales del gobierno federal, 72 de estos programas están reprobados. De manera tal, amigas y amigos, que estamos avanzando y con estas obras de infraestructura no solo se mejora la calidad de vida de quienes aquí habitan, sino también se sigue mejorando la competitividad del país. Fonserrada y Pardinas coincidieron en que es ofensivo, poco transparente, sin rendición de cuentas e inclusive falso en sus reportes. Agrega que el plan carretero ha fracasado, porque está sujeto a una enorme manipulación con fines electorales y solo lleva un avance de 18,4% de la meta propuesta para 2012. Las secretarías de Estado cumplen menos del 40% de las metas de sus programas sectoriales. Desgraciadamente, el gasto público deja mucho que desear, en muchos programas, en muchos de los presupuestos de los 3 niveles de gobierno diferentes, se desperdicia enormemente y llega en muchos casos a quienes menos los requieren. Que te dicen, a mí me dan papelitos todos los días en las diferentes reuniones, me las dan y las lees y yo las leo todas y te dicen cosas muy sencillas. No está funcionando fulano programa, no es cierto que están trabajando así asado en fulana secretaría. Y no llega a quienes más lo requieren, ni satisface muchas de las carencias que tenemos, aseveró Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Aquellos que vienen con posturas partidistas, con intereses de grupos, con programas sesgados y que creen que se la saben de todas, aquellos que creen tener el sartén por el mango porque están encumbrados en sus puestos, están equivocados. La gente quiere un cambio y lo pidió en las urnas. A esas aves de mal agüero ya les pasó su tiempo y no lo supieron utilizar. Así es. La gente espera una transformación y una nueva ruta de desarrollo y la están mirando. La gente de San Luis sabe que llevamos buen rumbo. Porque el poder roba la dignidad y la forma de pensar. Para que México salga adelante, es reconocer y aprovechar nuestras fortalezas, que son muchas. Contra los que opinan que el pueblo mexicano es mediocre, habemos muchos convencidos que por naturaleza somos ingeniosos, trabajadores, festivos, inventivos, productivos, generosos y con gran sentido del humor. Televisa se va a apropiar prácticamente de los derechos de estas 47,000 iniciativas, porque así está en la convocatoria. Si tú participas, yo tengo los derechos de tu proyecto para publicitarlos. Dice, difundir, promocionar, explotar, exhibir, reproducir, divulgar, modificar, traducir, compilar, ampliar, editar, crear colecciones, compendios o cualquier obra literaria, distribuir, vender o disponer en cualquier otra forma de transmisión de la propiedad de los materiales y de los soportes materiales que los contengan en individual o en conjunto. Imagínense usted, 47,000 proyectos que se apropia Televisa, 47,000 ideas que se apropia Televisa. Puede haber 100, 500, no sé cuántas ideas extraordinarias para hacer alguna empresa social, algún negocio, pues ya tiene los derechos Televisa. Imagínese usted lo que representa este gran fraude social que es Iniciativa México. Por un lado dice nuestro gobernador que sus decisiones no se pueden descifrar. Tradicionalmente se pudiera uno imaginar que cuando se viene una
un problema, pues un gobernante voltea a sus asesores, ¿no? Y ya sabe, no, mira, fulano asesor le va a aconsejar esto al gobernador y esto se va a hacer. Esto me hace recordar la babosada de que la raza, patria y religión, llevan a muchos trabajadores a votar en contra de sus intereses objetivos, siendo esto la causa del incremento de la desigualdad, aunque usted no lo crea, lo dijo Krugman, el Nobel de las Finanzas, y asesor del mero mero, de este circo nacional. Ahora sí que como dijo Galeano, en patas arriba, la dignidad nacional consiste en obedecer a la maestra, que dicta sus clases en los pizarrones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones educativas. Porque el fracaso no tiene dueño. Estúpidamente todos aquellos que insisten en culpar a la oposición con el argumento infantil de los amarres y los famosos acuerdos, solo solapan a un gobierno corrupto e ineficiente, ya que aquel cambio tan esperado, se vendió como pan caliente, el poder encabezado por cada presidente, sigue un camino que Salinas marcó y que sigue vigente, el cual consiste en entregar al país a los vecinos de enfrente, ya lo dice el viejo y conocido refrán, querer es poder, si no creen, ahorita mismo lo vamos a ver. Una cosa, si tener soldados extranjeros en el suelo patrio no afecta a la soberanía, yo renuevo el convenio de la base de Manta en el 2009 si Estados Unidos me permite poner una base ecuatoriana aquí en Miami, ¿ya? Así es, Correa el presidente de un pequeño país, al que hoy engrandecido. Otra muestra podemos en el presidente venezolano, que con todo y sus arrebatos, a su país ha librado de una deuda externa que México no ha logrado. El presidente Hugo Chávez de haber cancelado finalmente la deuda que mantenía nuestro país con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es una de las noticias más significativas para todos los venezolanos en las últimas décadas y es una garantía del trabajo económico que realiza el gobierno bolivariano. Al contrario, nuestro presidente vende a su gente al mercado como mano de obra competitiva, por no decir mano de obra barata. En la próxima cumbre COP, número 6, se define el camino de la humanidad hacia el mundo corporativo, donde las empresas privadas pueden saltar por encima de lo que acuerden los gobiernos. En pocas palabras, vamos a la dictadura del dinero, y este miedo primero nos han querido vender. Se establecieron además importantes compromisos económicos por parte de las naciones desarrolladas para apoyar los acuerdos aquí asumidos. Puedo expresar también con satisfacción que el acuerdo incluye la aprobación de fondos, entre ellos el Fondo Verde de Copenhague, que México ha promovido con insistencia para asegurar el financiamiento de mediano y de largo plazo. And ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. On intimidation instead of free choice. Debemos establecer nuevas fórmulas y nuevas reglas que nos permitan hacer que las coincidencias se produzcan por encima de las diferencias. Entender que la regla del consenso no puede ser necesariamente una regla de veto permanente a los acuerdos y a la voluntad de los pueblos y los gobiernos. Para esto debemos cuestionarnos, ¿por qué el poder provoca parálisis mental? Las industrias más exitosas son las que más envenenan el planeta. Y la salvación del medio ambiente, o mejor dicho el Climagate, es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan. Ojalá el miedo al presidente no lo haga temer, y un pequeño chip le quieran inyectar, porque con tanto miedo, portarlo para su protección le van a obligar. La pregunta obligada es, ¿qué garantía hay? Si el de Fernández de Ceballos nunca pudo funcionar, al contrario, peor le fue, y con un cuchillo se lo pudieron extirpar, el diminuto chip tampoco le podía salvar, si un accidente aéreo pudiera encontrar, como a Mourinho en su momento de mala suerte. Solo esperemos que la codicia no lo haga caer, y a mi país ceder. Por otro lado, sabemos que la justicia y libertad existe mas no se permite, por eso es tarea del buen político luchar para que no se limite, y sabemos que el buen político no es aquel de ideales de izquierda, ni tampoco de derecha, porque esos ideales siempre han, están, y estarán cargados en función de la causa, y en la causa claro podemos ver el efecto. El buen político, es aquel cuyos ideales provienen del interior, y saben que la plena libertad se obtiene con el compromiso honrado y firme en la conciencia, del cumplimiento a leyes naturales establecidas en todos los ámbitos, para poder ofrecer una verdadera justicia social, que actualmente urge. Es preciso alzar la voz, dejar un precedente, para evitar otro silencio coincidente. Esto solo hasta el día que digamos, ya está bien, y despertemos de nuestra indiferencia, o bien, hasta el día que me puedan callar, pero seguro que otro habrá de continuar.
Ya casi por último, aquí hay 2 sacos, a quien le quedó el primero se ha de incomodar, porque pronto habrá de acabar, y a quienes el segundo quedó, se han de emocionar porque son los que han de continuar. Ahora sí, que todo lo que usted desee para mí, sea el doble para usted, que Dios le bendiga.